Evangelio de hoy. Jueves 15 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 16 al 20. En verdad os digo. El siervo no es más que su Señor. Ni el enviado es más que el que lo envía. Si sabéis esto. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo conozco a los que he elegido. Pero tiene que cumplirse la Escritura, el que compartía mi pan. Me ha levantado contra mí su talón. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe. Me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El corazón del siervo, la grandeza oculta en el abajamiento. Cuando Jesús habla a sus discípulos en este pasaje del Evangelio, su voz no resuena como la de un rey terrenal que reclama obediencia. No es un tono de imposición, ni de autoridad altanera. Es el murmullo silencioso del amor que desciende, que se arrodilla, que lava los pies de sus amigos, incluso de quien lo traicionará. El pasaje que nos ofrece San Juan nos introduce en uno de los momentos más densos del alma de Jesús, en el cual se revela un misterio profundo, la dignidad del servidor que ama. Da un maestro que no teme descender. Del Señor que se hace siervo. En la afirmación, el siervo no es más que su Señor. Jesús revela la paradoja de la entrega. En apariencia, afirma algo evidente. Algo que el mundo comprende, que quien sirve está por debajo de aquel a quien sirve. Pero en el contexto en que lo dice. Después de haberse inclinado a lavar los pies. Lo que hace es subvertir ese orden. Porque si el Señor se ha puesto por debajo. Si el Maestro ha tomado la toalla y el agua. Entonces el acto de servir ya no es signo de inferioridad, sino de plenitud de amor. Jesús quiere que sus discípulos aprendan esto desde dentro. No como una lección moral, sino como un movimiento del alma. Que comprendan que servir no rebaja, sino que eleva. Que humillarse no es perder dignidad, sino acoger en sí la humildad de Dios. Y para ello no basta enseñar con palabras, sino con el gesto. Con el acto vivo de ponerse a los pies del otro. Sin temor a la suciedad del camino. Sin asco de la herida o el polvo ajeno. Esta escena sucede en el marco de la última cena. Ese momento en el que el tiempo parece detenerse. En que el corazón de Jesús se abre por completo. No se trata solo de un adiós, sino de una siembra. El grano de trigo está a punto de caer en tierra. Y desde ahí germinará una nueva humanidad. Por eso Jesús no se limita a mandar, sino que se da a sí mismo como ejemplo. Como modelo encarnado del amor que sirve sin medida. También dice Jesús, el enviado no es más que el que lo envía. Con esto recuerda a los discípulos que la misión que recibirán no será para engrandecerse, ni para obtener poder sobre los demás, sino para reflejar al que los ha enviado. Todo discípulo que evangeliza, que enseña, que guía a otros, no lo hace por sí mismo, sino como reflejo del Maestro. Cuanto más se vacíe de sí, más podrá mostrar a Cristo. Jesús luego añade una palabra cargada de ternura y dolor, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Es decir, que en la acogida del pequeño, del misionero sencillo,
Del servidor anónimo. Se está recibiendo al mismo Cristo. El valor no está en las formas externas, ni en el reconocimiento humano, sino en la profundidad de la comunión que se establece en el amor. En este contexto Jesús no oculta tampoco la realidad del rechazo. Habla de la traición de uno de los suyos. Pero incluso esa traición está envuelta en el misterio de la donación. El amor de Cristo es tan grande que incluso se ofrece al traidor y le lava los pies. La traición no detiene el amor, aunque lo hiere profundamente. El corazón de Jesús no se cierra, ni siquiera cuando es traspasado. Hay una frase que resuena como una promesa luminosa: les digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Aquí Jesús está preparando a los suyos para el escándalo de la cruz, para el dolor que viene, para que no se desmoronen cuando la oscuridad parezca vencer. Él se revela como el yo soy, el nombre de Dios, el que es presencia eterna y fiel. Estas palabras abren una grieta en la lógica humana. Nos invitan a reconocer que Dios no se muestra en el poder, ni en la imposición, ni en los tronos, sino en el amor humilde, en el servicio silencioso, en el don escondido. Que la verdadera autoridad se manifiesta en quien es capaz de amar hasta el extremo, y no en quien exige sumisión. Así nos quedamos frente a este texto como frente a un espejo profundo, donde no solo vemos a Jesús, sino también lo que estamos llamados a ser. La vida cristiana no es una conquista de lugares altos, sino un descenso confiado al corazón de los otros. Una entrega cotidiana en lo pequeño. Una renuncia al yo que busca gloria, para abrazar el yo que se ofrece por amor. No es fácil este camino. Supone morir al orgullo, dejar atrás la vanidad, aceptar ser menos para que otro crezca. Pero en esa entrega está la fuente de la alegría verdadera. Esa que el mundo no puede dar, ni puede comprender. Es la alegría de quien vive unido al corazón de Jesús, y que reconoce en cada acto de servicio una comunión con Él. El Maestro no se ha reservado para sí ningún privilegio. Todo lo ha compartido. Incluso la herida. Incluso la cruz. Nos deja este testimonio no como un ideal lejano, sino como una invitación concreta. Amar lavando los pies. Amar aceptando la traición sin odiar. Amar siendo enviado sin reclamar mérito. Amar como Él. La intimidad que se convierte en envío. Cuando Jesús habla de ser enviado por el Padre, y a su vez de enviar a otros, está abriendo una dimensión nueva de relación. No se trata simplemente de una cadena de obediencias jerárquicas, sino de una corriente viva de amor que circula desde el corazón del Padre, pasa por el Hijo, y se comunica a todos aquellos que se dejan tocar por su palabra y su espíritu. Aceptar este envío no es asumir una función externa o una tarea impuesta desde fuera. Es dejarse configurar interiormente con Cristo, asumir su modo de estar en el mundo, de mirar, de servir, de amar, de entregarse sin reservas. Y en este envío, se revela una paradoja profunda. Cuanto más pequeño y más siervo se hace el discípulo, más verdaderamente representa a su Señor. Porque en la lógica del Evangelio, quien se vacía de sí mismo es quien puede ser verdaderamente lleno del espíritu del enviado. Recibir al enviado, acoger a Cristo mismo. Jesús afirma con total claridad que quien recibe a alguien a quien Él envía, lo está recibiendo a Él mismo. Y que quien recibe a Jesús, recibe al Padre que lo ha enviado.
Esta declaración no es simbólica ni abstracta. Tiene una fuerza concreta, existencial, profundamente eclesial y personal a la vez. Acoger al enviado significa abrir el corazón al misterio vivo de la presencia de Cristo. Y este enviado puede llegar en rostros muy diferentes, un hermano humilde, una hermana olvidada, un niño necesitado, un anciano marginado, un predicador fiel, un misionero silencioso. El Evangelio nos invita a ejercitar una mirada contemplativa, capaz de descubrir a Cristo en quienes han sido tocados por su palabra y enviados con su aliento. Y esa mirada solo es posible si nuestro corazón se deja iluminar desde dentro por la luz de la fe y la humildad. Porque muchas veces el enviado no vendrá con las credenciales que el mundo espera. No traerá títulos, ni honores, ni poder. Sino que llegará en la forma desarmada del siervo, en el lenguaje sencillo de quien ama en lo escondido. El drama de no reconocerlo. Esta afirmación tan elevada, quien recibe al enviado, recibe a Cristo, se convierte también en un llamado a la vigilancia interior. Porque no recibir al enviado es rechazar al mismo Señor. Y rechazarlo a Él es cerrar las puertas al Padre. Aquí se toca uno de los misterios más hondos del Evangelio: Dios se oculta en la debilidad de sus testigos. Y si no afinamos el corazón, si no nos abrimos al lenguaje silencioso de su presencia, podemos pasar de largo, creyendo que lo que vemos es solo un hombre más, una mujer más, una voz sin importancia. ¿Cuántas veces en la historia de la Iglesia, y en nuestra propia vida, nos habrá visitado el Señor en la figura de alguien sencillo, y no lo supimos reconocer? Porque estábamos distraídos, porque esperábamos algo espectacular, o porque nuestro orgullo nos impedía abrirnos a su modo tan distinto de revelarse. Una promesa que cambia nuestra identidad. Sin embargo, esta palabra de Jesús también contiene una promesa inmensa. Nos dice que podemos ser portadores de su presencia. Que si vivimos como siervos, si caminamos en fidelidad, si hablamos desde el amor y actuamos desde la entrega, Él estará en nosotros. Y por nosotros, otros podrán encontrarse con Él. Es una vocación grande, pero no inalcanzable. Porque no se trata de tener fuerza humana, sino de permanecer en Él, de dejarnos modelar por su espíritu, de vivir en comunión con su corazón. En esa comunión, el más pequeño puede ser reflejo de la luz, el más débil puede ser instrumento de su gracia, el más pobre puede ser morada de su amor. El gesto que antecede a las palabras. Este pasaje se sitúa justo después del lavatorio de los pies. Y esto no es un detalle secundario. El gesto de Jesús lavando los pies de sus discípulos no solo prepara el terreno para su enseñanza verbal, sino que le da cuerpo, la sella con una acción que la hace irrebatible. Jesús no predica la humildad como una teoría, la realiza con sus manos, la pone en acto arrodillándose, tocando lo impuro, sirviendo desde lo más bajo. Así, cuando dice el siervo no es más que su Señor, no está ofreciendo un principio abstracto, sino una verdad encarnada que ya ha vivido en carne propia. Y por eso su autoridad es distinta. No se impone por fuerza, sino que brota del amor radical con que se dona. La alegría de comprenderlo. Jesús dice a sus discípulos que si comprenden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. La felicidad no se encuentra entonces en la autoafirmación, en el éxito, en el dominio sobre otros, sino en la comprensión profunda del camino de Jesús y en su realización concreta en la vida cotidiana. Cuando servimos con amor, cuando dejamos de buscar el primer lugar, cuando nos ponemos al nivel del otro para levantarlo, entonces algo del reino de Dios florece en nosotros. Y esa floración es fuente de gozo verdadero. No un gozo efímero o superficial, sino una alegría sólida, nacida de la comunión con Cristo en el amor entregado. El peso del rechazo. Pero también aparece el drama de quien no lo recibe.
Jesús dice claramente, no hablo de todos vosotros. Yo sé bien a quienes he elegido. Es una alusión directa a Judas, que ya ha tomado una decisión interna de traicionar al Maestro. Y esto llena de tristeza las palabras de Jesús. No porque lo ignora, sino porque ama hasta el final, incluso a aquel que lo entrega. Aquí se nos revela el corazón desgarrado de Cristo, que conoce el rechazo, la traición, el abandono. Y sin embargo, no deja de amar. No deja de lavar los pies. No deja de incluir en su mesa. Este amor incondicional, herido y perseverante, es la revelación más honda del Evangelio. Y es también una invitación para nosotros, a no dejarnos vencer por la decepción, a seguir amando incluso cuando no somos correspondidos. Anunciar antes de que suceda. Jesús dice que les anuncia esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que Él es. Esta expresión, yo soy, remite directamente al nombre de Dios revelado a Moisés. Jesús se identifica con ese misterio eterno. Pero no lo hace desde el poder o la distancia, sino desde la cercanía del que sirve, del que ama hasta la muerte. Anunciar lo que vendrá no es una estrategia de control, sino un gesto de amor. Quiere que sus discípulos no se escandalicen, que puedan atravesar la noche con una luz en el corazón. Quiere prepararlos para que no se derrumben, para que permanezcan firmes, para que su fe no vacile cuando la cruz parezca la derrota. Porque en ese momento oscuro, será más necesario que nunca recordar sus palabras y confiar en que Él sigue siendo el que es. Incluso cuando todo parezca indicar lo contrario. El Evangelio como aliento en el camino. Este pasaje nos entrega un programa de vida, un modo de caminar tras los pasos del Señor. Nos invita a vivir en la humildad del servicio, a acoger con corazón abierto a quienes son enviados en su nombre, a reconocernos como portadores de su presencia, a no temer la traición ni el rechazo, porque el amor de Cristo sostiene todo. Y sobre todo, nos llama a la comunión con su misterio más profundo, ser pequeños como Él, amar como Él, entregarse como Él. Allí está la verdadera gloria del discípulo. No en el brillo exterior, sino en el fuego interior que arde por haber sido tocado por el amor del Maestro. El envío como forma de comunión. El envío que Cristo realiza no es un acto de separación, ni una tarea aislada, sino una extensión de su misma presencia en el mundo. Quien es enviado en su nombre no es un mensajero lejano, sino alguien que ha sido unido íntimamente a su modo de ser, de amar, de entregarse. Es un signo de comunión con su corazón, no una representación externa o funcional. Y por eso, recibir al enviado es entrar en comunión con Cristo mismo y con el Padre que lo ha enviado. Es abrirse al movimiento trinitario del amor que busca llegar a todos los rincones del mundo, a través de corazones disponibles, dóciles y humildes. El dolor de la elección libre que rechaza. Jesús dice, no hablo de todos vosotros. Él sabe que no todos acogerán su mensaje, ni responderán a su amor. Y este conocimiento no es frío ni distante, es doloroso, es una herida abierta en su corazón divino y humano. Elige con amor, pero respeta la libertad, incluso cuando esa libertad se vuelve contra él. Es el misterio de la gracia ofrecida que puede ser rechazada. De la elección que no garantiza una respuesta fiel, sino que requiere de una adhesión continua, renovada, profunda. La fidelidad no garantizada. El ejemplo de Judas no es solo una historia pasada. Es un espejo en el que cada discípulo está invitado a mirarse con humildad. Haber sido llamado, haber sido elegido, haber compartido la mesa del Señor y recibido su palabra, no elimina la posibilidad de la infidelidad. Y por eso, cada uno debe caminar con el corazón vigilante, no en miedo paralizante, sino en una constante actitud de conversión y dependencia del amor de Cristo.
La traición no nace de un impulso repentino, sino de una lenta desvinculación interior del corazón de Jesús. De una pérdida progresiva de comunión que termina por cerrar las puertas al amor. La humildad que protege la fidelidad. La fidelidad al Señor no se sostiene por fuerza propia, ni por méritos acumulados, sino por una humildad constante que se reconoce pequeña y necesitada de su gracia cada día. Solo quien permanece como siervo, como mendigo de la misericordia, como discípulo de corazón abierto, puede mantenerse en el camino sin caer en la autosuficiencia. Jesús no necesita servidores perfectos, sino corazones disponibles, frágiles pero sinceros, que no se encierren en su propio orgullo, sino que se dejen lavar los pies una y otra vez por su ternura. El lavatorio como gesto eucarístico. El gesto del lavatorio, que precede estas palabras de Jesús, está íntimamente ligado a la Eucaristía. Así como en la fracción del pan Él se entrega todo, en el agua y en la toalla se dona también, sin reservas, en lo pequeño, en lo corporal, en lo concreto. Jesús quiere ser recibido no solo en el altar, sino también en el suelo de nuestras relaciones, donde servimos o ignoramos, donde amamos o herimos. Recibirlo en la Eucaristía implica estar dispuestos a recibirlo en el hermano, especialmente en aquel que más necesita ser servido, escuchado, dignificado. La unidad de misión y comunión. No hay misión sin comunión. No hay envío verdadero si no hay antes una unión viva con Cristo, que da sentido, dirección y fuerza a cada palabra y a cada obra. Por eso, el enviado no actúa por cuenta propia, no busca su propia gloria, no persigue sus intereses personales. Todo en él remite al que lo ha enviado, y toda su vida está marcada por esa relación de origen y de destino. Proviene de Cristo y conduce a Cristo. La presencia invisible que se hace visible. Cuando Jesús dice que quien recibe al que él envía, lo recibe a él mismo, está afirmando que su presencia trasciende lo visible. Pero también se encarna en lo visible. No es una presencia fantasmal, ni meramente simbólica. Es real, aunque velada, encarnada en gestos humildes, en palabras sencillas, en vidas entregadas. Así, el misterio de la encarnación se prolonga en la Iglesia, en cada discípulo que vive en comunión con su Maestro y deja que Él actúe en él y a través de él. Y por eso, acoger a un discípulo verdadero es abrirse al misterio de Cristo presente en medio del mundo. El gozo escondido en lo pequeño. Jesús concluye este fragmento con una bienaventuranza oculta: seréis dichosos si lo comprendéis y lo practicáis. La dicha no está en comprender teorías, ni en recibir alabanzas, ni en ascender en el poder. Está en lavar los pies, en recibir al otro como enviado, en dejarse convertir por el gesto de servicio. Hay un gozo profundo, secreto, invulnerable, reservado para quienes viven así, en el escondimiento del amor, en la fecundidad de lo invisible, en la luz que brota desde dentro. Es la alegría del Evangelio vivida no con palabras, sino con el cuerpo inclinado y las manos abiertas.